دچار ناتوانی ذهنی شدن اینا. Las cosas se ponen cada día peor. Donald Trump ataca nuevamente con sanciones a Irán. El presidente de Irán contesta que Donald Trump está enfermo, que tiene demencia, que está retrasado mental y que es un idiota. Entonces Trump se enfurece y amenaza con lluvia de fuego. Irán advierte, si Estados Unidos dispara una sola bala, Estados Unidos se enfrentará a la arma secreta iraní y será destruido. El presidente de Irán no se anda con jueguitos. Las cosas siguen en alerta máxima. Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde aquí, desde el ojo del huracán, desde Oriente Medio, detrás de la razón. شما احساس میکنید در هیئت حاکمه آمریکا در کاخ سفید یک سرخوردگی عجیبی به وجود آمده و یک سردرگمی بزرگ. دچار ناتوانی ذهنی شدن اینا. کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده، نمیدونه باید چیکار بکنه. میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره عقلش از دست بده و بیاد یک کار وقیحانه و احمقانه ای انجام بده که چی؟ رهبری یک کشور رو بگه من میخوام تحریم بکنم. Estas declaraciones ignorantes e insultantes publicadas hoy solo muestran que ellos no entienden la realidad. Cualquier ataque de Irán a cualquier cosa americana se enfrentará con una gran y abrumadora fuerza. En algunas áreas, abrumadora significará obliteración. دشمن به سمت ما شلیک شد، اگر دهگیر به سمت شلیک نشه حتما باید در واقع تاوان بسیار سنگینی رو پس بده. تیری از دشمن به سمت جمهوری اسلامی شلیک شود، این تیر به انبار باروتی شلیک شده که دشمن روی اون انبار باروت نشسته. هم دشمن، هم هواداران دشمن، هم پیمانان دشمن، هم تمام منافع دشمن. Excelente reportaje, gracias al equipo de Detrás de la Razón. Como siempre le pido, si le gusta el reportaje, vuélvalo a ver en YouTube, y está tan interesante que puede detenerlo, regresarse y analizar perfectamente los hechos que ahí le registramos. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo el honor esta noche aquí en Teherán, él está allá en España, Francisco Javier Martínez López, analista internacional que sabe muchísimo de cómo se mueve el mundo, y al académico que siempre levanta la voz, denuncia las atrocidades de los poderosos Cristian Said Nader Cataño, analista internacional en la Ciudad de México. Gracias a los dos por estar aquí, como siempre. Buenas noches aquí en Teherán. Les ruego unas respuestas breves porque hay muchísimas preguntas, todos nos preguntamos muchas cosas. Francisco, comienzo contigo. El presidente de Irán dijo que Donald Trump es un enfermo mental, que está retrasado mental. Pregunta,
¿Es metafórico o sí se refiere a un problema real psiquiátrico, por favor? Hola, buenas noches. En primer lugar, bueno, que el propio señor Trump, cuando impone nuevas sanciones a Irán, confunde el nombre del líder actual con el líder ya difunto Ayatollah Khomeini. Bueno, pues ni leyendo atina este hombre. Pero yo iría a decir muy rápido que en Oriente Próximo basta de poner caras de perro. Retomo lo que ha dicho la exquisita y preparada diplomacia iraní en el nombre de Majid Takhravanchi en Naciones Unidas. Para atenuar las tensiones en el conjunto de la región, los Estados Unidos deben de parar su aventurismo militar, deben de acabar con su guerra económica contra Irán y deben de cortar este terrorismo contra el pueblo iraní. Y señalaría cómo van cambiando los escenarios por horas, por minutos. Es decir, lo que iba a ser un ataque que en el último minuto se suspendió contra Irán, supuestamente decía Trump para salvar 150 vidas, hay que tener en cuenta que eso no era tanto, según lo que yo pienso, por empatía, sino porque la fragata almirante Gorshkov estaba con sus 49 misiles nucleares en la bahía de Cuba. Por otra parte, la reunión ayer martes trilateral de los tanto de John Bolton, de Meir Ben Shabbat por Israel y de Nikolai Platonovich Patrushev en Rusia, que ha dejado muy claro el representante secretario del Consejo de Seguridad ruso que Irán es un aliado y un partner. Son las palabras que rechaza la acusación de la administración Trump y de Israel de que Irán represente la principal amenaza para la seguridad regional. Recalcó el apercibimiento de ojo a seguir esos ataques israelíes en Siria contra las fuerzas iraníes y sus representantes porque son indeseables, dijo, y además señaló que el dron USA abatido, según determinó las pruebas del alto mando militar ruso, había sobrevolado el espacio aéreo iraní, como afirmaba Teherán. Y para terminar, Patrushev elogió la presencia continua de Irán en Siria y su lucha contra los terroristas yihadistas en suelo sirio y su labor en la estabilización y por la paz. Eso, unido a que el grupo B-Team, es decir, de John Bolton, de Bibi Netanyahu, de Bin Salman y de Bin Zayed Al Nahyan, están teniendo bastantes problemas en cuanto a intentar eso que querían hacer en Bahrein. Ha sido un fracaso rotundo el seminario Jared Kushner para lograr eso que llaman la paz para la prosperidad. Es decir, no tengo tiempo para entrar en detalles, pero ha sido un fracaso el intento de blanquear los asentamientos ilegales de colonos israelíes en territorios palestinos. Ha sido un fracaso porque las propias organizaciones palestinas no han acudido. Tampoco han declinado ir Irak y representantes de Irak y representantes del Líbano. Y los que estaban, la comparsa era Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, por supuesto Egipto, pero ojo, Jordania y Egipto han llevado funcionarios de nivel medio o inferior. Por lo tanto, a un funcionario, además, en esa reunión, según me ha llegado esta misma mañana, le dijo al propio Kushner: necesitas 2 para bailar un tango, y los 2 no están aquí, como diciendo que ha sido un fracaso esa reunión de Manama, Bahrein. Por lo tanto, el mundo está evolucionando, y en Oriente Próximo, a ver si me da tiempo a ver todas las conversaciones y planes y lo que están proponiendo a Rusia y lo que Rusia está aceptando y no aceptando en cuanto a el Oriente Próximo. Bien, Cristian, el presidente Rouhani también dijo: la Casa Blanca, los líderes de Estados Unidos padecen de discapacidad mental. ¿Esto quiere decir que el gobierno de Estados Unidos está liderado por locos de verdad que necesitan irse a un hospital? ¿O qué quiso decir realmente el presidente de Irán? Bueno, si consideramos a Pompeo, a Bolton, a Netanyahu y la influencia externa, ya sea saudí o emiratí, probablemente, no sé si enfermos mentales, pero sí personas sin escrúpulos que están dispuestos a bañar en sangre toda la región de Medio Oriente, incluso Asia Central.
creo que, siguiendo lo que dijo el compañero, creo que es importante ver cómo la política y la diplomacia continúan, si no por parte de Estados Unidos, por parte de otros actores, ¿no? Hace poco se reúne Lavrov con los emiratíes y le bajan los humos prácticamente a los Emiratos Árabes Unidos en cuanto a su retórica incendiaria en contra de Irán. Realmente dijeron, bueno, tal vez sí, no fue la República Islámica de Irán quienes atacaron los 2 buques en el Golfo de Omán, incluso en el puerto de Al-Fuyairah, ¿no? Entonces creo que es importante notar que mientras todo esto está la retórica incendiaria por parte de Washington en contra de Teherán, al mismo tiempo, como dice el compañero, en las Naciones Unidas está haciendo un último intento por frenar el asedio imperialista en contra de la República Islámica, ¿no? El mundo entero lo sabe, no es que sea un secreto a voces, realmente sabe quién rompió el acuerdo nuclear y conoce que este discurso violento en contra de la República Islámica es provocado. Todo esto es un polvorín provocado por Estados Unidos en un momento. Si buscan diálogo, ¿por qué renuncian al máximo símbolo de diálogo que fue el pacto nuclear? Entonces, consecuentemente con esto han ido elaborando una serie de banderas falsas y mentiras y manipulaciones mediáticas que nos han llevado a este intento de conflagración por parte de Estados Unidos, pero que no puede prosperar tal vez dentro de la diplomacia, pero sí en los medios. Recordemos que lamentablemente en el mundo entero hay un bloqueo en contra de medios antagónicos o alternativos al discurso mediático global de Washington, llámese Hispan TV, llámese los medios rusos, incluso los chinos. Entonces, bajo el agua sabemos lo que está ocurriendo. Simplemente el gigantismo mediático de Washington impide que justamente esto no es que salga a la luz, que simplemente se hable de esto abiertamente, por lo menos en los países occidentales, ¿no? Y hablando de los países occidentales, creo que y es deprimente el silencio europeo. Mañana, por cierto, se cumple el plazo de que Irán le dé a Europa para estos mecanismos de pago alternativo para que Irán pueda continuar con su comercio y no recrudecer esta crisis, ¿no? Entonces, obviamente lo que está haciendo Washington es empujar a Irán a esto y públicamente, retóricamente, decir que ellos son los que rompieron el acuerdo nuclear, ¿no? Pero Washington ha construido este plan minuciosamente. Es muy elemental y muy básico. Y también todas sus estrategias y técnicas en contra de Teherán son muy básicas. Por ejemplo, las banderas falsas es un juego de niños prácticamente, ¿no? Sin embargo, recordemos que Irán, vuelvo a lo mismo, no es Siria, no es Irak y puede resistir un asedio tal vez no nuclear por parte de Estados Unidos o por parte de Israel, pero sí de armamento convencional, entre comillas, por parte de Washington y sus aliados, y puede traer una seria crisis si hay una respuesta por parte de Irán al asedio justamente imperialista de Estados Unidos, ¿no? Bien. Pero afortunadamente, perdón. Sí, acaba, por favor, Cristian. Afortunadamente, Teherán le ha demostrado precisamente a Washington, por ejemplo, derribando el dron y que, por ejemplo, ya en la guerra electrónica también lo ha hecho, que tiene medidas para resistir una asedio imperialista fuerte por parte de Estados Unidos, y se la ha pensado justamente el equipo B, como le llaman, integrado por principalmente Bolton y Pompeo, ¿no? ¿Cuál es el arma secreta, Cristian? Porque Irán dice que tiene un arma secreta. ¿Cuál es el arma secreta que le va a dar miedo a Trump? Yo creo que una es en lo simbólico es el poderío del pueblo iraní, la unidad del pueblo iraní, y ya en lo real creo que es el poder misilístico convencional que tiene la República Islámica para contrarrestar el ataque estadounidense, tal vez no contra Estados Unidos vía intercontinental, pero sí contra sus aliados, llámese Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Israel. Ellos podrían borrar de la faz de la tierra a Israel, pero recordemos que el único país en Oriente Medio quien tiene armas nucleares es precisamente el ente sionista. Bien, a ver, Francisco, lo que estamos viendo pues recuerda la guerra de insultos que vimos entre Kim Jong-un y Donald Trump cuando Kim le dijo anciano con demencia senil. Vimos prácticamente una guerra de palabras, fuego, tensión, y bueno, pues el mundo estaba asustado incluso. Los insultos, incluso yo creo que también más grandes que se han visto en la historia entre dos líderes mundiales, pero después de esa gran tensión, sorpresa, se reunieron amistosamente, se dieron la mano. ¿Esto pasará lo mismo con Irán? Bueno, yo creo que tanto directamente Estados Unidos con Irán hay o tendrá que haber intermediación o tendrá que haber una serie de
de pasos por parte de la administración americana y la intermediación rusa, por supuesto. Desde el punto de vista de que los propios Estados Unidos, la administración Trump, está proponiendo, según me ha llegado informaciones, cosas impensables hace pocos meses. Por ejemplo, se ha hablado de un eventual reconocimiento por parte de Washington del gobierno de Bashar al-Assad, a cambio de que Rusia impida a Irán que se afiance militarmente en Siria, incluso con levantamiento de sanciones al gobierno sirio de al-Assad. Esto, evidentemente, teniendo en cuenta que el pánico del gobierno de Netanyahu, que se enfrenta a unas nuevas elecciones en septiembre, elecciones que también tiene Trump y que no le perjudicaría entrar en un conflicto en abierto, teniendo en cuenta que el pánico de Netanyahu es, aparte de las elecciones, porque las milicias chiíes en el Líbano y en Irak están fuertes. Estamos viendo el miedo al uso de los sistemas de defensa antimisiles S-300 rusos por parte directamente ya del ejército fiel a al-Assad. Y luego la fuerza Quds del cuerpo expedicionario de la Guardia Revolucionaria en Siria, que ha hecho un traslado de tropas desde sus efectivos de la base aérea de Al-Qeshwa, al suroeste de Damasco, hacia el este de la provincia de Homs, en el aeródromo T4, situado en la desértica carretera que conduce a Palmira, a 30 kilómetros frontera con el Líbano. Todo esto está provocando terror en Netanyahu. Yo creo que hasta incluso, no, aunque pueda parecer raro, Netanyahu estaría dispuesto a entablar, no sé de qué forma o manera, conversaciones con Irán, porque ambos, aunque parezca mentira, tienen en común en contra a las petromonarquías sunitas yihadistas, porque a veces en esta vida lo que antes eran... Yo no estoy diciendo que vaya a haber una evolución de olvidar todo lo que supone, pero pensemos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos no han reconocido nunca al Estado de Israel, pero son aliados en cuanto a ese eje del mal de provocar situaciones de atentados de falsa bandera, bla 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 bla. Pero es que el Estado de Israel ha tenido una capacidad de admitir hasta dentro del Mossad a antiguos nazis. Estoy pensando cómo se utilizó la figura de Otto Skorzeny, un escapado del proceso de Nuremberg, por parte del Mossad para matar a otro alemán antes en la guerra que tenía Israel con Egipto en los años 60-62, para asesinarle siendo guardaespaldas de este otro alemán, y utilizado por el Mossad. No tienen escrúpulos. Entonces, en una situación extrema, bueno, pues el mundo hace extraños aliados, y quien tiene verdadero terror, repito, es el gobierno de Netanyahu. Bien, a ver, hay dos puntos que también suenan los tambores de guerra. Yo te pregunto, Cristian, Hashemedin Ashina es consejero del presidente de Irán, Hassan Rouhani, le dice a Donald Trump: si usted no quiere guerra, retire las sanciones. Al escuchar esto, pues te puedo preguntar, ¿Irán ya está planeando entonces un ataque militar para contrarrestar las sanciones? ¿Y por qué lo digo? Mira, Irán derribó un dron que entró a su espacio aéreo, como indica las fuerzas iraníes, y dijo que no permitirá ningún ataque a su soberanía. Pregunta, así como derribó el dron, ¿cómo Irán derribará las sanciones económicas que afectan? Bueno, no creo que haya un ataque justamente militar iraní en contra de un objetivo enemigo de la nada, ¿no? Creo que tiene que ser por reciprocidad y tiene que ser simétrico. Irán, creo que justamente para mantener su posición y su objetividad con respecto a lo que está pasando en este momento, que justamente Estados Unidos es el agresor, no podrá hacerlo. Creo que en este momento lo que está haciendo Irán es justamente buscar todo organismo y tribunal internacional para ir en contra de esto, y lo que está ocurriendo en este momento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creo que es muestra de ello, ¿no? Para ir en contra de las sanciones, creo que justamente va a ser esto. A partir de mañana, si Europa no hace algo en las próximas horas para estos nuevos mecanismos de pago que podrían ayudar a contrarrestar las sanciones por parte de Estados Unidos en contra de Irán, va a volver
justamente enriquecer uranio, ¿no? Entonces creo que lo que está haciendo Irán es precisamente seguir adscrito a los principios, a los postulados del acuerdo nuclear, no tanto tomar justamente este aventurismo militar o incluso medidas agresivas militares en contra de sus enemigos, ¿no? Entonces creo que es coherente lo que está haciendo la República Islámica y volvemos a lo mismo. Estados Unidos lo que está haciendo es un juego de presión, es realmente tratar de desgastar lo más posible la economía y al gobierno iraní, buscando justamente que pasen por esta puerta, como lo dice Washington. Estamos aquí dispuestos a dialogar con ustedes, mientras tanto los estamos estrangulando vía económica, ¿no? Entonces creo que lo que está haciendo Irán es correcto. Sin embargo, debemos decir una cosa: realmente las medidas económicas, sanciones económicas, agresiones económicas, porque son sanciones, son importantes lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente no creo que esto que ocurre en ese sentido ha fracasado, Cristian. O sea, si vemos la línea del tiempo desde el 8 de mayo del año pasado, cuando se retiró Donald Trump del acuerdo nuclear, al día de hoy, que cada vez menos países compran petróleo de Irán, que la economía interna de Irán no crece, ¿ha fracasado Donald Trump o ha tenido éxito? Creo que ha fracasado totalmente, porque lo que él esperaba y lo que Pompeo y Bolton esperaba es que Irán casi llegara de rodillas a la sala oval de la Casa Blanca a pedir un diálogo, ¿no? Sin embargo, creo que ha demostrado que el país persa está dispuesto, y justamente lo dicen constantemente Zarif y otros miembros, ¿no? El pueblo iraní puede resistir, y el siglo XX fue esto es una repetición de la historia del siglo XX iraní y persa, ¿no? Desde los golpes de Estado contra los Qajar y Mossadegh hasta el ataque de Irak por orden de Estados Unidos en contra de la República Islámica, ¿no? Entonces Irán tiene lamentablemente experiencia en esto. Gracias. Francisco, pues ya nos vamos. A ver, tú que mencionaste a Rusia, sí, si bien dijo que es aliado, pero yo también te pregunto qué está pasando en Oriente Medio. Siempre hemos denunciado hasta el cansancio en este programa que la violencia, el terrorismo, la desestabilización de la zona se debe a Estados Unidos y atrás el cerebro de Israel. Ayer las cabezas de inteligencia de Israel, Estados Unidos y Rusia se unieron para discutir qué hacían con Irán, como dijiste. Y Rusia dijo que la seguridad de Israel es de suma importancia para el presidente Vladimir Putin. Esto suena muy raro, ¿por qué? Venga. A ver, en Israel viven en torno a 1 millón o 2 millones de antiguos compatriotas rusos de la antigua Unión Soviética, y eso lo tiene que tener en cuenta el presidente Putin. También es verdad que he dicho textual la traducción de lo que Patrushev dijo en cuanto a la alianza inquebrantable de Rusia con su aliado iraní. Y diría 3 cosas para terminar. Este juego del levantamiento de mesa que hizo Trump le está saliendo caro. ¿Por qué? Porque Irán ha resistido y la diplomacia iraní es exquisita. Punto número 1 de los 3 que quiero decir. Para que haya devolver el guante a lo que dice el señor Bolton y lo que dice el señor Pompeo, devolver el guante a la administración Trump, para que haya conversaciones. 1. Levantamiento de sanciones, aunque sean parciales o temporales, para empezar a hablar de posibles negociaciones. 2. Seguir en el plan de acción integral para el programa nuclear, porque esto significa restablecer la legalidad internacional. No olvidemos que este acuerdo ha sido ratificado por Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad y por la Unión Europea, por lo tanto es ley internacional. Y 3, y lo más importante, y tiene que ver con Rusia y con todo este giro en los equilibrios de fuerzas en Oriente Próximo, y es se está intentando retomar un proyecto o resolución de la Asamblea de Naciones Unidas del año 95, que curiosamente rechazó Israel, y que ahora Rusia está retomando, de una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo, una próxima conferencia en el 2020, pero ojo, también se tendría que tener en cuenta el arsenal nuclear no declarado israelí, que no se sabe si son de 50, 90, 200 ojivas nucleares. Bien. Y misiles balísticos. Es decir, si realmente se hace la apertura de esta asamblea, conferencia en el 2020, lógicamente ahí estaría Rusia, estaría Francia, estaría Estados Unidos, Alemania, China, y estaría, como no, que también dar o informar de cuál es el arsenal real que tiene nuclear Israel, porque se trata de una zona, de crear una zona libre de armas nucleares, no solo
por Bien. Irán, sino por quien sí realmente tiene las armas nucleares, que se llama Israel. Bien, muchas gracias, Francisco. La última, 30 segunditos, Cristian. Algunos críticos en Estados Unidos han dicho que México ha dado cátedra de cómo se puede negociar y sentar a Donald Trump. En base a esto, la periodista Trish Regan dice que Irán debería de seguir el ejemplo de México. ¿Qué piensas? En 30 segundos nos vamos. Ah, vale. Cristian. Bueno, creo yo que es distinto el caso, ¿no? No tienes, como dice el compañero, no tienes más de 100 armas nucleares apuntando directamente a tu suelo. Creo que cada caso es específico, sin embargo, creo que lo más importante en este caso, y que se puede comparar con el caso mexicano como el caso iraní, es la mesura por parte de las instituciones gubernamentales para dialogar con potencias imperialistas que solo buscan la destrucción de tu país y de tu pueblo, ¿no? Entonces, hay que guardar las distancias, pero creo que es importante, puede haber justamente esa congruencia en cuanto a la mesura y justamente la política iraní que ha mantenido avante por lo menos la resistencia y el simbolismo del pueblo iraní. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Francisco. Unos grandes abrazos. Gracias. Demente, diabólico, inteligente, enfermo, maldito, pues no lo sé, pero Donald Trump no puede contradecirme que le encanta el egoísmo. Siempre yo y nada más que yo, solo yo, tengo la razón, yo y nadie me contradice. Nunca se equivoca Donald Trump, los que no están de acuerdo los menosprecia, los califica, los etiqueta, le echa la culpa a los otros presidentes y a los otros gobernantes, utiliza el patriotismo para convencer sin argumentos y el Twitter es su arma, no para atacar sino para exhibir su ignorancia. Acabo con una frase de Aristóteles: el ignorante afirma, el sabio duda. Buenas noches.